Hola compañeros y compañeros, estimada profesora. Para continuar con nuestro tema de investigación sobre el régimen de tributación simplificada, vamos a hablar de las actividades específicas que se incluyen dentro de este eh, tema. Los sujetos pasivos que inscriben sus actividades en este sistema único tributario pueden optar por el régimen tradicional o el régimen simplificado, si cumplen con los requisitos que se mencionaron anteriormente. Igualmente, este régimen es total y completamente voluntario y se pueden solicitar el traslado al tradicional en el momento en que el sujeto pasivo así lo desee. A continuación se detallan las actividades específicas que debe realizar cualquier sujeto pasivo y que la ley considera dentro de este régimen simplificado, actualmente con los respectivos factores de impuestos. Dentro de esas actividades específicas que la ley determina, vamos a encontrar primeramente tipificados lo que son bares, cantinas, tabernas o establecimientos similares. Esto se hace mención específicamente al servicio exclusivo de expendio de bebidas alcohólicas para consumo dentro del mismo local. Se excluyen todos aquellos establecimientos como los indicados cuando el valor máximo individual de venta de cualquier unidad de bebida alcohólica supere un 1% del salario base, o cuando combinen sus servicios con hoteles, centros sociales o algún otro negocio similar, y las licorerías y similares van a estar comprendidas en las actividades de comercio minorista. Para continuar con las actividades, también podemos encontrar que para efectos de calificar en este tema del régimen simplificado estarían los comercios minoristas, que son por ejemplo ventas a los consumidores finales de mercaderías u otros artículos de diferente naturaleza, ya sean locales especialmente acondicionados para esta actividad o mediante cualquier mecanismo informal, por ejemplo abastecedores, bazares, carnicerías, ferreterías y así entre un montón de tipos de negocios que están definidos respectivamente en la ley. También dentro de las actividades específicas tenemos, por ejemplo, la actividad de fabricación de objetos de barro, loza, cerámica o porcelana, que se refiere básicamente a la manufactura de objetos, utensilios, adornos y similares con este tipo de materiales y que tenga que ver a partir de la adquisición del crudo. Cuando se define crudo como cualquier figura que esté hecha a base de barro seco sin ningún tipo de elaboración artesanal. No tiene que confundirse esta actividad con la elaboración de otros tipos de artesanías que existan en el mercado, y los locales dedicados a la compra de artesanía para venderlas desarrollan la actividad de comercio minorista y si cumplen con los requisitos restantes para clasificar dentro de este tipo de actividades. Adicionalmente, también se especifican una serie de actividades como por ejemplo la parte de panaderías, que se refiere básicamente a la elaboración de pan, pastelerías, reposterías, o cuando hablamos de restaurantes, cafés, sodas y otros establecimientos que venden comidas, bebidas o ambas. Eh, es importante tomar en cuenta que todas estas actividades en la ley vienen muy bien detalladas y tienen que cumplir con todas esas características para poder optar por este tipo de régimen. Adicional a eso, existen otras actividades que para efectos de la presentación no detallamos todas, pero siguen la misma línea de las 3, 4 tipo de actividades que vimos anteriormente. Pero para mencionárselas están la fabricación artesanal de calzado, fabricación de muebles, floristerías, estudios fotográficos. Tenemos también la fabricación de productos metálicos estructurales, pescadores artesanales en pequeña escala y en mediana escala, y también tenemos un tipo de actividad específica que es un poco diferente a las relacionadas mencionadas anteriormente, como es el transporte remunerado de personas mediante la modalidad de taxi, que para efectos de este tipo de actividad específicamente va a aplicar solamente la declaración del impuesto sobre la renta y no con algunas características que sí tienen las actividades mencionadas anteriormente. Dentro de este mismo tema hay una serie de obligaciones tributarias que se debe cumplir. Por ejemplo, vamos a mencionar que dentro del régimen simplificado se tienen que cumplir todas las mismas obligaciones formales y materiales que se dictan para los contribuyentes que se encuentran en el régimen tradicional. Los cambios que se realizan lo que buscan realmente es simplificar el cumplimiento voluntario de ese tipo de obligaciones con el régimen simplificado, especialmente por tratarse de empresas a las cuales se le desean evitar costos de contadores o asesores fiscales, que es un parte del objetivo del régimen simplificado. Pero a nivel de obligación tributaria estamos hablando de que tienen las mismas obligaciones materiales que en el régimen tradicional.
Como parte de este mismo punto de obligaciones tributarias con respecto a la obligación material del cumplimiento de pagar impuestos, el pago del impuesto general sobre las ventas y el pago del impuesto sobre la renta se va a realizar bajo este sistema simplificado de forma trimestral y se va a tener que presentar y pagar los primeros 15 días naturales de los meses de enero, abril, julio y octubre. Es importante aclarar que los contribuyentes inscritos en este régimen no están obligados a realizar los pagos parciales del impuesto sobre la renta que sí deben hacer aquellos que están inscritos a través del régimen tradicional. Los formularios que se utilizan para poder presentar este tipo de declaraciones y autoliquidación de ventas y renta mediante este régimen simplificado son el D105, que es la declaración simplificada para lo que es el impuesto sobre la renta, y el D105V, que es la declaración para el impuesto sobre las ventas. Dentro de este mismo punto, anteriormente estos formularios se llevaban y se presentaban en forma física y posteriormente el sistema EDI fue el que se utilizó y en la actualidad con la incorporación del sistema ATV se muestra a los contribuyentes en su formulario únicamente la actividad a la que se dedica sin requerir de elegir entre las diferentes actividades como sucedía en los sistemas anteriores que originaba muchas confusiones o errores. En la imagen que se adjunta a esta diapositiva específicamente vemos el ejemplo de una declaración del régimen de tributación simplificada para un taxista donde cuando él escoge el tipo de actividad solamente va a aparecer aquella actividad en la cual él está inscrito. También podemos ver cómo a través del ATV de una vez se definen para efectos de cada una de las actividades la compra, el factor y el monto del impuesto, que para efectos del caso de un taxi aquí estaríamos ante el kilometraje y no el porcentaje de las compras. El monto a incluir es el monto total de las compras para el resto de las actividades, excluyendo el tema de los taxistas que van a incluir los kilometrajes y que igualmente se van a hacer de forma trimestral. Esta información que se carga en el sistema ATV automáticamente va a hacer el cálculo de la obligación que le corresponde, o sea, el impuesto que debe pagar. La información se envía y queda presentada ante el Ministerio de Hacienda. Mediante esta acción la información se carga en las entidades bancarias y el contribuyente posteriormente puede ir y cancelar la obligación, ya sea en ventanilla o mediante una página transaccional en línea, la deuda que tiene con el Estado a través de este sistema. En la imagen adjunta podemos ver también, siguiendo con el ejemplo anterior, el kilometraje, el factor que se utiliza y el monto del impuesto a pagar para un caso específico que sería, por ejemplo, el de transporte de personas. El contribuyente, ya sea por decisión o por causa de cambios en su empresa que ocasionen el incumplimiento de los requisitos establecidos para pertenecer a este régimen simplificado, puede solicitar la inscripción en el régimen tradicional sin ningún tipo de perjuicio posteriormente y en apego a los requisitos pueda solicitar también la reinscripción al régimen simplificado. Es importante aclarar también que la administración tributaria puede reclasificar al régimen tradicional a todos aquellos contribuyentes que incumplan con lo establecido en el artículo 3 del decreto ejecutivo 25514H y el artículo 28 de la Ley General del Impuesto sobre las Ventas y el artículo 72 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En este último, según el artículo 79 sobre renta, no se reconocerá el costo alimentario a la hora de la reclasificación para efectos de la deducción del impuesto sobre la renta. ¿Eso qué quiere decir? Que si algún contribuyente optó por el régimen simplificado y por alguna situación ya no cumple con los requisitos para estar bajo este régimen, tributación puede generar una acción y reclasificarlo al régimen tradicional aplicando los artículos que ya mencionamos anteriormente. Adicionalmente, los obligados tributarios deben presentar las declaraciones informativas que surjan de sus relaciones comerciales, siendo una de las obligaciones sobre las que debe prestar especial atención para evitar incumplimientos como consecuencia de la falta de esa información o capacitación a los pequeños empresarios. ¿Esto qué quiere decir? Hay momentos en los cuales una persona que está inscrita bajo el régimen simplificado considera que no debe presentar, por ejemplo, las declaraciones informativas de 151 que se presentan de forma anual y esto les ocasiona que entren en un incumplimiento ante los requerimientos del Ministerio de Hacienda.
El régimen como tal tiene una serie de ventajas y desventajas. A continuación vamos a detallar las ventajas. Dentro de esas principales ventajas que tienen como propósito llevar a cabo la facilitación del cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, así como el tema de la fiscalización. Una ventaja es que el contribuyente no debería contratar a un contador o un asesor contable y fiscal para poder cumplir con sus obligaciones tributarias, porque el régimen como tal lo que pretende es dar facilidad para que se elaboren las declaraciones juradas de renta y ventas, así como tener una facilidad en el cálculo y la liquidación posterior de esas obligaciones materiales. También otra ventaja es que se declara sobre la base de las facturas de compra, evitando la emisión y control de los comprobantes de ventas. Pasando al tema de las desventajas que puede tener el régimen simplificado, bajo el régimen tradicional de tributación, los contribuyentes tienen la posibilidad de contar con una base exenta que no se somete al cálculo, por ejemplo, al impuesto sobre las utilidades. Mientras que a través del régimen simplificado no existe esta base exenta y siempre va a estar sometida a un cálculo trimestral que le genera una erogación por efectos de los impuestos. Otra desventaja es que aunque el régimen simplificado se crea para tratar de simplificar todos estos procedimientos al contribuyente, usualmente los contribuyentes siguen contratando los servicios de un contador, tal vez por desconocimiento o por un poco de apatía hacia efectos del sistema. También otra desventaja son los parámetros establecidos que se usan para definir si una empresa califica o no califica para el régimen simplificado son a veces demasiado excluyentes y definidos realmente para empresas muy pequeñas, como por ejemplo el tema de la cantidad de empleados, el valor de sus activos, entre otros aspectos que en realidad sí delimitan mucho las personas que podrían optar por este tipo de régimen. Otra desventaja es que debido a que los contribuyentes no están obligados a llevar un control sobre sus ventas, esto les podría presentar una limitación al momento de solicitar un financiamiento bancario. ¿Por qué? Porque las entidades bancarias van a pedir evidencia suficiente para poder comprobar sus ingresos. En el momento que estos contribuyentes no tienen documentos o evidencia suficiente para demostrar qué ingresos tienen, pueden estar ante un riesgo para los efectos de la medición de la capacidad de pago y las entidades bancarias podrían poner en tela de duda su fuente de generación de ingresos. A manera de conclusión sobre el régimen simplificado, podemos mencionar que el Ministerio de Hacienda, mediante los regímenes simplificados, ha facilitado muchísimo el cumplimiento de obligaciones. También puede controlar más empresas de una forma simple mediante controles extensivos. Pero al igual que en otras áreas, se requiere de mayor cantidad de recursos y estrategias para poder llevar una fiscalización adecuada de acuerdo al cumplimiento de la ley. Mediante mecanismos informáticos se debería realizar la verificación de los cumplimientos de aquellos requisitos que tiene cada uno de los contribuyentes inscritos bajo este régimen, por ejemplo, como el valor de los activos, cantidad de compras, cantidad de empleados, entre otros. Otro punto es que a pesar de los esfuerzos realizados por la Administración Tributaria para generar estas facilidades que se han mencionado de aquí para atrás, aún muchas personas con actividades de tipo informal no dan el paso a la regularización de sus actividades ante el Estado y cumplir con el Estado tal y como lo establece nuestra legislación. Muchos contribuyentes, a pesar de la facilidad en cuanto al factor, por ejemplo, tecnológico, con todo lo que nos ofrece el sistema ATV, con los temas de capacitaciones dadas a través del Ministerio de Hacienda, los núcleos de asistencia fiscal, se percibe o se mantiene una resistencia al cambio y continúan pagando tal vez sus servicios a través de los regímenes tradicionales y a veces hasta incumpliendo con algunos aspectos importantes que podrían estar incluidos en este régimen. Es importante en nuestras conclusiones hacer mención también a las iniciativas llevadas a cabo en los últimos años, como fueron los esfuerzos para la creación de los núcleos de asistencia fiscal que trabajan constantemente en la formación de una mejor cultura tributaria, capacitando a jóvenes en procesos de formación profesional y en educación superior y apoyando a pequeñas empresas mediante charlas y acompañamiento en el desarrollo de una serie de habilidades para utilizar la herramienta electrónica ATV, cómo se calcula, cómo se presenta, cómo se llevan a cabo el pago de esas obligaciones fiscales. Todas estas situaciones lo que buscan es que tengamos mejores contribuyentes
mejores contribuyentes a futuro y profesionales realmente comprometidos con el tema de la recaudación. Todas estas actividades tienen que seguir multiplicándose a nivel de todo el territorio nacional para garantizar que vamos a tener realmente esos mejores contribuyentes y promover el desarrollo y la transformación de esas pequeñas, ojalá a grandes empresas. Finalmente, el régimen de tributación simplificado ha logrado mejorar la recaudación en sectores que anteriormente se encontraban aislados y que no tenían el conocimiento o facilidades para cumplir de una forma responsable las obligaciones que se tenían hacia el Estado. Y también, para concluir nuestro trabajo acerca del régimen simplificado, podemos decir que ha logrado mejorar la recaudación en un sector aislado y que no tenía conocimiento sobre las facilidades de cumplir de una forma responsable. Es importante recalcar que este régimen ha incluido a muchos contribuyentes y se espera que a futuro tenga mayor impacto y a través del Ministerio de Hacienda que se le dé mayor continuidad para seguir con el tema de educación fiscal. De esta manera concluiríamos nuestra exposición sobre el régimen simplificado. Muchas gracias, nos vemos.